Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. ¿Cómo nos sentimos hoy? Bien, gracias a Dios. Estamos felices en esta hora por estar acá. Para mí siempre es un privilegio poder presentar la palabra de nuestro Dios. Ahí escuchaba a la hermana Pilar con los agradecimientos, las oraciones. Y qué bueno saber que Dios siempre está con nosotros. No importa la circunstancia que podamos estar pasando, Dios está con nosotros. También me alegra de ver a Andrés, que hace rato que no lo veía. Estamos contentos que esté con nosotros acá. Y a los demás también estamos muy felices de poderles ver. Así que les invitamos a inclinar el rostro para orar y poder abrir la palabra de nuestro Dios. Querido Padre que moras en los cielos, rogamos tu presencia en esta hora. Pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra y que al sumergirnos en el estudio de esta noche podamos salir de este lugar con las cualidades correctas para ser cristianos que honren y glorifiquen tu nombre. Bendice a las personas que están en las redes sociales y muévete en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, hoy queremos hablar un poquitico acerca de qué descalifica a un líder. Y usted dirá, pastor, pero yo no soy un líder. ¿Saben que todos nosotros somos líderes de alguien? Quizás te tocó ser como mujer la líder de tu hogar. Quizás como hombre eres el líder de tu hogar. Quizás en la iglesia eres un líder. Quizás en tu trabajo eres un líder. Pero todos nosotros tenemos, aunque sea alguien al cual tenemos que liderar. Por eso quiero ir con ustedes a la Biblia, al libro de Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Y yo quiero analizar acá algunas cualidades que debe tener un líder. Si usted no tiene estas cualidades, usted va a terminar fracasando. Y dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel, ¿dónde? En Refidín. Y dijo, y Moisés le dijo a Josué: escoge tú hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como Moisés le dijo y peleó contra Amalec y Moisés. Y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel, ¿qué sucedía? Prevalecía. Y cuando dejaba Moisés caer las manos, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentaron en ella Aarón y Hur, y le sostenían las manos uno de un lado, el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor: lo he jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en ¿qué cosa? En generación. Amalec es todo un ejemplo de lo que no es un líder. Un líder no debe ser celoso. Un líder no debe ser envidioso. Un líder debe ser una persona segura de sí mismo. Y si tú estás en tu hogar, en cualquier ámbito de tu vida, tú tienes que evitar todas estas cosas en tu vida. ¿Y por qué te digo que Amalec no es símbolo de un líder? ¿Por qué? Porque Amalec viene de la descendencia de Esaú. Esaú, ¿recuerdan quién era Esaú? El que vendió ¿qué cosa? La primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lenteja. Un líder debe ser íntegro. Ahora, él vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Y nota que la decisión que él toma de ser un líder, hermanos, ustedes saben la bendición que tenía Esaú en sus manos.
de ser el primogénito, de ser el primero, de ser el que recibiría toda la bendición sobre su vida. Y él decide venderla por un plato de lentejas. Y es impresionante en esta noche porque tú vas a notar la decisión que toma él, cómo llega a influenciar su descendencia hasta el final. El hecho es que dice la Biblia que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Por ende, Israel era pariente de Amalek, ¿sí o no? Sí, porque eran dos hermanos, Esaú y ¿quién más? Y Jacob. Entonces, los descendientes de Esaú se fueron por un lado y los descendientes de Jacob se fueron por el otro. Ahora, ¿qué pasó? Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando el pueblo de Israel es liberado en Egipto, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Comenzó a obtener victorias. Y al obtener victorias y victorias y victorias, recuerden que la descendencia de Esaú tenía celo de la descendencia de Israel. Y dice el historiador, uno de los historiadores que estaba investigando en esta semana, que cuando el pueblo de Dios salió y comenzó a tener victorias y victorias y victorias, ¿sabe qué hizo Amalek? Mandó cartas a los diferentes países de la región en ese tiempo para que se viraran en contra de Israel. ¿Te imaginas qué clase de guerra? ¿Te imaginas Amalek, símbolo del diablo? Y usted dirá, bueno, ¿por qué Amalek puede ser símbolo del diablo? Y una de las curiosidades que encontré es que el diablo, ¿dónde se generó su existencia? En el cielo, ¿sí o no? Y el diablo perdió ¿qué cosa? El cielo. ¿Saben qué le pasó a Amalek? Amalek también tenía ¿qué cosa? Venía de una descendencia donde venía la línea de la primogenitura y Esaú la pierde. Nunca más la recuperaron. El diablo perdió el cielo y jamás lo va a volver a recuperar. Entonces, en esta línea familiar, cuando usted nota el pasaje bíblico que estamos analizando, usted va a entender por qué Amalek atacó a Israel en Refidín. Ahora, lo peor es que el pueblo de Dios, cuando sale, él no había peleado ninguna guerra. Era la primera guerra que el pueblo peleaba. Y Amalek lo peor que tiene es que ataca al pueblo de Dios a traición. Y estamos hablando que eran familia. Pregunto, ¿usted conoce familias que llevan generaciones fajadas unas con las otras? Hermanos que no se hablan y los hijos de ese hermano no se hablan y los hijos de los hijos de ese hermano no se hablan y viven así de generación en generación. Y podemos ver en la Biblia que cuando usted ve este pasaje, usted analiza, bueno, Amalek peleó contra Israel, dos personas que eran familia. Pero nota que Israel no es el que quiere pelear con Amalek, es Amalek el que quiere pelear con ¿quién? Con Israel. ¿Por qué cosa? Por celo, por envidia, por lo que perdió. Entonces es imposible que usted sea un buen líder si usted tiene todas estas características en su vida. Y mira, amado, cuando tú eres una persona con celos, envidioso, que tienes rencor, que no perdonas, que no eres capaz de vivir una vida tranquila, que no eres un pacificador, al final no solamente terminas tú siendo destruido, sino que destruyes todo aquello que tú tocas. Destruyes todo lugar por donde tú pasas. Nada queda sano, nada queda en pie en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en el departamento que te den. Pero existe un liderazgo que es digno de imitar. Es un liderazgo que no te descalifica. Es un liderazgo que te hace ser un líder. Y valga la redundancia. ¿Y quién, pastor? Aquí tenemos el ejemplo de un líder que realmente tenía el Espíritu de Dios. Y ese líder se llama Moisés. Y aquí dice la Biblia que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín.
Y Moisés dijo a Josué: escoge varones y sal a pelear con Amalek. Lo primero que quiero que notes es que Moisés le dice a Josué no que escoja a los más fuertes, sino él le dijo: ve y escoge ¿qué cosa? Varones. Porque Moisés podía haber dicho: no, aquí el éxito está en que nosotros agarremos a los más vistosos, a los más fuertes. No. Moisés le dijo: mira, Josué, sal y escoge varones. Pero lo primero que debe tener un líder, que no lo descalifica, sino que lo califica, es que un líder debe ser una persona que ore y ayune. ¿Cómo, pastor? Te voy a explicar. A lo que más importancia Moisés le da en el plan es a la oración. ¿Por qué? Porque él le dice a Josué: mira, ve y escoge varones. Ahora, Josué era un hombre de guerra. ¿Tenía alguna preparación militar? Saquen su cuenta. Ellos venían ¿de dónde? De la esclavitud en Egipto. ¿Qué sabía Josué de guerra? Ahora, ¿sabía Moisés de guerra? ¿No debió haber sido al revés? ¿Quién podía haber dado una mejor estrategia en el campo de batalla, Josué o Moisés? Por lógica humana, y escucha que esto se pone interesantísimo, por lógica humana, quien debía estar al frente en el campo de batalla diciendo: tú dobla por acá, tú coge por allá, tú vas a cruzar allá, y cuando venga el enemigo te vas por allá, era Moisés. Él se había criado en el campo de batalla. Él dominaba, él conocía, él se había criado en Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo. Sabía dominar espada. Moisés era un hombre preparado. Sin embargo, Moisés había entendido que un verdadero líder es aquel que ayuna y ora. Porque las cosas más grandes suceden cuando nosotros somos capaces de caer de rodillas en ayuno y oración con Dios. A veces la gente me dice: pastor, ¿y usted no va a hacer nada? Créete tú que no estoy haciendo nada. Cuando hay un conflicto en la iglesia, yo he aprendido que en vez de estar en el campo de batalla confrontando a la gente, mejor me voy a mi casa a ayunar y a orar. Y créeme que las mayores batallas se libran orando. Moisés podía haber ido al campo de batalla. Sin embargo, Moisés le dijo a Josué: Josué, vete para allá y escoge gente. Y Josué tiene que haberse quedado: yo, si el que tiene que estar escogiendo a la gente eres tú. Y yo me imagino, ya esto es la versión Milcos habla hoy, que Moisés le dijo: tranquilo, Josué, vete relajado, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y tú qué vas a hacer? Orar. Y así nada más, orar. Queridos hermanos, las grandes cosas Dios las va a manifestar en tu vida cuando tú aprendas a orar más y a hacer menos. ¿No me crees? Mira, hay una experiencia en la Biblia importantísima. Y es la experiencia de Ana. ¿Qué le pasaba a Ana? No podía tener ¿qué cosa? Ahora, fíjense que el problema no era del Cana. ¿Quién era el Cana? El esposo. Porque el esposo tenía hijos ¿con quién? Con Penina. Entonces, el problema de no poder tener hijos no era de el Cana, era de quién? De Ana. Y mira las cosas cómo suceden. Ana tenía que haber dicho: yo voy a resolver el problema de no tener hijos haciendo ¿qué cosa? Bueno, hoy día hay muchos métodos, pero en ese tiempo, aunque no había muchos métodos, el más conocido ¿cuál era? Vamos a la casa y hagamos lo que tenemos que hacer.
Eso era lo que tenía que haber hecho Ana toda la noche. Sin embargo, ¿qué hizo Ana? Ana se va al templo a orar. Y cuando va al templo a orar, allí de rodillas, ella derrama su corazón ante Dios. Porque las batallas al diablo y a Amalek se le ganan orando. El líder que no ore no va a llegar nunca. Y usted va a decir, todo fracasa. Mira que yo hago y no sucede. Mira que lucho por mi casa, no pasa nada. Mira que lucho en el trabajo. No, hermano, usted deje de hacer y póngase a orar. Y ayunar, pastor, sí, ayunar. Dice la Biblia que Moisés subió a la cumbre del collado por la mañana. ¿Y a qué hora se acabó la batalla? Estuvo orando todo el día sin comer, ¿qué cosa? Nada. Y pastor, ¿cómo usted sabe que no comió? Porque tenía que tener las manos levantadas para ganar. Es decir, que él estaba en ayuno y ¿qué cosa? Y oración. Ahora, Ana está toda la noche orando. ¿Dónde? En el templo. Y noten lo impresionante. El diablo siempre que tú como líder, como guía de tu familia, el diablo siempre va a levantar a alguien para que te desanime, pero usted continúe orando. Viene nada más y nada menos que ¿quién? El sacerdote. Y le dice, ¿qué cosa, Ana? Mujer, digiere ¿qué cosa? Tu vino, porque la gente no va a creer que tú seas una persona de oración. Cuando tú comiences a consagrarte, la gente se va a burlar de ti. Y van a comenzar a decirte, ¿y qué se cree ese santurrón? Y mira, no solo en la iglesia, en tu casa. La gente te va a hacer bullying cristiano. ¿A qué tú te crees? La hermana Elena G. de White. Tú eres la más consagradita. Sí, sé el más consagrado, la más consagrada, pero cae de rodillas en oración y verás grandes cosas de parte de Dios. Nota los beneficios que tiene orar. Mira, hermano, el Cana podía haber tenido hijos, ¿sí o no? Y los tuvo con otra mujer que no era su esposo, no era Ana. Sin embargo, ¿por qué Dios no le quiso dar al profeta Samuel a Penina? Samuel podía haber venido por la línea de Penina. ¿Por qué no vino? Porque a Dios le gusta darte las cosas buenas y las cosas buenas se consiguen orando. No hay manera de alcanzar cosas grandes si no es a través de la oración. Y si tú quieres ser un líder de éxito, una persona de éxito, una persona que todo lo que tú toques sea bendecido, hermano, imita a Moisés. Primeramente tenemos que luchar por ser personas de oración y de ayuno. Pregunto, querida iglesia, ¿hace cuánto no dedicas tiempo a orar y ayunar a tu Dios? En Estados Unidos es bien difícil. Yo recuerdo que antes en mi país natal, Cuba, en Cuba hay tiempo para todo, hasta para ayunar. A veces habían ayunos forzados porque no había comida, pero también tenías un poco más de tiempo para tú dedicarte más a las cosas espirituales. Y ustedes no son pastores, yo me dedico, pero hermano, créame que vale la pena usted dedicar un tiempo para orar y en especial para ayunar. Pastor, ¿y qué tiene de malo solamente orar? No, cuando usted se dedica a orar y ayunar, es como que usted tiene su mente más despejada y más clara. Y créeme, cuando a mí la cosa se me pone difícil en situaciones en mi vida, yo estoy seguro que yo voy y le oro a Dios y ayuno. Y Dios no es que responde lo que yo quiero, pero me da claridad para entender su voluntad. Y cuando Ana salió de allí, de la oración, entendió clarito la voluntad de Dios. Y cuando Moisés estuvo allí orando y clamando, entendió la voluntad de Dios, porque cuando Moisés tenía las manos levantadas, clamando al cielo, ganaba. Cuando bajaba las manos, entendía que el pueblo perdía. Al momento tuvo claridad como líder y dijo, no, aquí lo que hay es que levantar las manos. ¿Tiene beneficio la oración? Gloria a Dios. Lo segundo que yo puedo ver acá, de las características de un buen líder, algo que califica un líder y no lo descalifica,
es que el líder tiene que aprender a depender de Dios. Moisés podía haber ido allí a luchar directamente con Amalek, pero él dijo: yo prefiero levantar las manos para que Dios haga su parte. Y mira, queridos hermanos, nosotros como cristianos tenemos que aprender que un punto importante del cristiano es el cristiano que no se siente seguro él de lo que él puede hacer, sino que sabe lo que puede hacer Dios. ¿A usted no le ha pasado cuando usted dice: no, usted va a ver que en esta crisis yo voy a salir adelante poniéndole empeño, dedicación, y usted va a ver que yo salgo? Y Dios te dice: bueno, vamos a ver hasta dónde llegas. Y puedes salir, y si sales con la lengua afuera. Hermano, pero es una cosa muy diferente cuando usted depende de Dios. Y usted dirá: bueno, pastor, depender de Dios, ¿qué significa depender de Dios? Hermano, depender de Dios es tú saber que tú no vas a poder lograr nada si Dios no va contigo. ¿Cómo, pastor? Mira, por pequeño que sea el negocio, grande que sea el negocio, tienes que ponerlo en las manos de Dios. Tú tienes que decir: Señor, esto va a suceder si tú eres el que vas conmigo. Porque no hay forma de tú poder alcanzar nada como cristiano si no es que Dios está a tu lado caminando contigo. Tú tienes que aprender a tener dependencia de Él. Ahora, cuando analizamos la experiencia de Moisés acá, usted va a notar que Moisés tuvo que tener las manos levantadas. ¿Para qué cosa? Para ganar, ¿sí o no? Pregunto, ¿qué ejército era más difícil? ¿El de Amalek o el del faraón? ¿Cuál era más difícil de los dos ejércitos? De faraón, ¿verdad? Ahora, ¿tuvo que tener Moisés allá las manos levantadas? No, ¿verdad? Y aquí, todo el tiempo. Entonces, cuando usted analiza el patrón de Dios, lo único que Dios quiere es que tú dependas de Él en todo momento. Porque aunque este problema es más pequeño, y fíjense, Moisés podía haber dicho: qué cosa, nosotros venimos enrachados, vencimos ¿a quién? Al faraón. Esta gente son pan comido. Y a nosotros nos puede pasar que vengamos de ganarle al diablo en una batalla y a lo mejor perdemos en una escaramuza. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere que el enemigo sea grande o pequeño, nosotros dependamos de él. Porque Amalek, comparado con la potencia mayor que era Egipto, era una batalla más sencilla. Sin embargo, le costó más a Moisés. Porque dice que Moisés tuvo que subir allá y estar en la cumbre del collado desde la mañana ¿hasta qué hora? Hasta la tarde. Y con el faraón levantó la vara, se abrió el mar, pasaron, volvió a hablar, el mar se cerró y acabó con todo el mundo. ¿Qué nos quiere decir Dios? Para vencer a Amalek, tipo el diablo, tú tienes que entender que el diablo no juega. Sea la batalla grande o pequeña, tienes que aprender a depender de Dios. Porque solamente dependiendo de Dios podremos alcanzar victorias en Cristo Jesús. Número 3, un verdadero líder, lo que califica un líder y no lo descalifica, es que un líder tiene que aprender a tener fe. Un líder sin fe no va a ningún lado. Un cristiano que está en su casa sin fe de que todo va a estar bien, de que todo va a mejorar, de que Dios está con él, no va a llegar a ningún lado. Y querido hermano, en esta noche, si estás acá, tienes que entender algo. Tú tienes que ser un líder de fe. Tienes que ser un cristiano de fe para poder llegar a grandes cosas en Dios. Ahora, ¿por qué a Dios le gusta que nosotros tengamos fe? Usted dirá: bueno, pastor, es bueno porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben por qué Dios quiere que nosotros tengamos fe? Porque los planes de Dios
no tienen muchas veces ninguna lógica. ¿Qué de lógica tiene que levantando una vara se abra el mar? No tiene ninguna lógica. ¿Qué lógica tiene acá en este caso que levantar unas manos hagan que el pueblo gane? Eso no tiene ninguna lógica. Ahora, ¿hay que tener fe para esto? Sí. Y muchas veces Dios como líder va a poner ideas en tu mente que la gente las ve ilógicas. Pero si Dios te las puso, confía en Él, sigue caminando, porque esa va a ser tu victoria. ¿Te imaginas que Moisés hubiese dicho, y tan facilito, levantando las manos y ya ganamos? Eso no tiene lógica. Lo que tiene lógica es que vayamos y luchemos y nos preparemos y traigamos armamento. Pero Dios le dijo, Moisés, ¿tienes fe? Sí, Señor, yo tengo fe. ¿Tienes fe en mí? Sí, claro que la tengo. Levanta las manos. Y por lo general, levantar las manos para el mundo es símbolo de victoria o de derrota. Cuando un deportista gana, levanta las manos. Pero cuando usted se rinde, también, ¿qué levanta usted? Las manos. Pero Dios puede tomar algo que no tiene lógica, que tiene otra connotación. Ahora, hermano, en la Biblia hay una historia, no sé si usted la ha leído en el Antiguo Testamento, que dice que Dios le dice a un rey, toma la flecha en la mano. ¿Y qué hago con la flecha? Golpéala contra el piso. No sé si usted la ha leído. Ahora, ¿qué pasaba cada vez que este rey golpeaba la saeta contra el piso? ¿Sabes cuál era el plan de Dios? Enemigos futuros eran derrotados. Ahora, ¿tiene lógica eso? Ninguna. Vayan y denle la vuelta a Jericó. Vayan allá y hagan esto. Y usted nota que en la Biblia todo líder, si no tenía fe, estaba descalificado. Porque con Dios las cosas a veces no tienen lógica. Por eso, querido hermano, usted debe ser una persona de fe en todo aspecto de su vida para usted ser una persona que sea calificada por Dios. Otro de los puntos es que hay cosas que tú tienes que hacer por ti mismo. Noten que el que tenía que levantar las manos, ¿quién era? Moisés. Y como líder hay cosas que a ti te toca hacer. Porque cuando a Moisés se le comenzaron a cansar las manos, Moisés podía haber dicho, y Aarón y Hur podían haber dicho, bueno, no. Lo que vamos a hacer ahora es que un ratico las levanta Aarón y otro ratico las levanta Hur. Pero la Biblia me enseña que hay cosas que como líder yo debo hacer por mí mismo. Yo tengo que salir y dar el paso al frente, yo lo tengo que hacer. Y si Dios te dijo en tu corazón que era levantar las manos, levanta la mano, da el paso al frente. Ahora, el último punto que te quiero destacar antes de dejarte la información final que te quiero dar, es que un líder tiene que saber y entender que si está en las manos de Dios es intocable. Como pastor, sí, un líder tiene que saber que si está en las manos de Dios es intocable. Hermano, si usted no cree eso, usted nunca va a hacer grandes cosas para Dios. Porque imagínese que usted diga, voy a evangelizar Boca Ratón, voy a construir una iglesia, voy a hacer esto. No, y si el diablo se va contra mí, me va a matar. Entonces usted va a tener ese freno diciendo, no, mejor soy un cristiano tranquilito, porque si me pongo a hacer cosas para Dios, me convierto en blanco ¿de quién? Del diablo. Pero si usted tiene en su cabeza la idea y la realidad que como líder a usted nadie lo puede tocar cuando hace cosas para Dios, hermano, usted va a ser alguien imparable. Y me vas a entender. Miren, amados, ¿dónde estaban Aarón, Hur y Moisés? ¿En la cumbre de qué? Del collado. Pregunto, ¿los amalecitas nunca vieron a Moisés allá? El diablo no le podía haber puesto en la cabeza un amalecita. Oye, el problema de ustedes es que hay uno allá arriba orando. Vayan y mátenlo.
Pero querido hermano, cuando tú trabajas para Dios, cuando tú eres líder, cuando tú eres cabeza de hogar, cuando Dios tiene un plan contigo en tu vida, ¿sabes qué sucede? El diablo no te puede tocar. Dice la Biblia que harán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué cosa? No llegarán. ¿Ustedes no creen que el diablo quería matar a Elías? Claro que sí, pero no lo pudo tocar. Y termino diciéndote esto. La Biblia dice que cuando Josué acabó con Amalek a filo de espada, escuchen esto, cuando acabó con Amalek a filo de espada, dice que Moisés fue a hablar con Dios. Y usted lo puede leer en la palabra de Dios rapidito y el tiempo se nos está acabando. Y dice versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ahora viene la parte interesante. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en el libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué. Hermanos, ¿qué clase de líder Moisés? Dios lo lleva a abrir el mar rojo, él levanta las manos y gana. Sin embargo, en esta victoria dice que Dios le dice a Moisés, hazle saber a Josué. Es la primera vez así que Dios le da una mención de renombre a Josué y le dice, hazle saber a Josué que esa batalla que él llevó a cabo no va a quedar en vano. Aunque él no eliminó a los amalecitas, yo voy a estar en guerra con ellos hasta el final. Y los voy a raer de la faz de la tierra. Por eso, como líderes, tenemos que aprender a depender de Dios y hacer todo lo que Dios nos mande. Y usted dirá, pastor, ¿de qué está hablando? Te lo voy a explicar rapidito. ¿Ustedes recuerdan a Amán? El que quería eliminar a Mardoqueo y a Asuero. ¿Ustedes recuerdan ese personaje? ¿Saben que ese personaje era descendiente de los amalecitas? Y ese personaje, si Saúl hubiese hecho su trabajo, ¿recuerdan el último sermón que les prediqué de Saúl? Si Saúl hubiese hecho su trabajo como tenía que hacerlo, ¿sabes qué hubiese sucedido? Amalek no hubiese sufrido el pueblo de Dios con Esther y estas personas que estuvieron a punto de perder su vida. Pero gracias a Dios que Dios se manifestó. ¿Y saben qué sucedió? El diablo buscó a Amán, pero Dios buscó a Esther. Y siempre el enemigo trata de buscar una contrapartida, pero el diablo es bruto porque buscó a un hombre para hallar gracia delante de un rey, y Dios que buscó a una mujer. Es más inteligente Dios. Pero el hecho es que si Saúl hubiese hecho bien su trabajo acá, el pueblo de Dios en ese momento no hubiese tenido que sufrir. ¿Notan qué triste es cuando un líder no hace lo que tiene que hacer? Y hay muchos líderes descalificados en la Biblia. Saúl es uno de ellos. Pero ¿saben lo más impresionante que pude descubrir en estos días? Analizando un poquitico el nombre de Amán, me estaba leyendo el artículo de dónde venía Amalek. Viene Amán de los amalecitas, bam, bam, y ahí está toda la explicación. Dice que se cree, algunos historiadores creen que Hitler era descendiente de Amán. Escucha esto, usted lo puede buscar allí en Google y lo va a poder encontrar. ¿A cuántos judíos mató Hitler? ¿Vieron qué triste fue el error que cometió Saúl allá? Amán y así. ¿Por qué? Porque Saúl debió haber hecho su trabajo. Queridos hermanos, si queremos triunfar como líderes y no ser descalificados como líderes, tenemos que aprender a ser personas de oración, personas que dependamos de Dios. Debemos ser personas de fe. Debemos luchar por hacer cosas nosotros mismos para Dios. Y tenemos que recordar siempre que cuando trabajamos para Dios, cumplimos sus planes y hacemos lo que Dios quiere, somos intocables. Vamos a tener 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna
en el reino de los cielos. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Con razón Agustín de Hipona dijo: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Permite, Señor, que nosotros podamos ser personas de oración, que clamemos a ti, que dependamos de ti, que te tengamos fe en todo momento, Señor. Que cuando tú nos digas algo, vayamos y podamos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a entender que al ser líderes para ti en cualquier área de la iglesia, en el hogar, donde quiera que nos encontremos, somos intocables, somos la niña de tus ojos, y alabado sea tu nombre. Bendícenos en esta noche y permite, Señor, que podamos alejar de nuestras vidas todo aquello que nos descalifica como líderes, y que podamos hacer aquellas cosas que nos acercan y nos asemejan más a ti. Bendice a las personas que están conectadas en las redes sociales y bendice a los que verán esta retransmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.